El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Este programa lo hemos basado en la palabra de Dios para llevar un mensaje a la vida de cada uno de ustedes, a su familia también, y una reflexión que toque su corazón. En esta oportunidad, el pastor Jonathan Gutiérrez nos comparte un tema, el cual ha titulado Un amor entrañable. Quédese con nosotros. Juan es más conocido en los evangelios como el apóstol o el discípulo del amor. No siempre fue así. Vemos a Juan con toda una ternura acerca de su Señor, pero no siempre fue así. Hay unas historias en el Nuevo Testamento donde lo vemos que se le califica como los hijos del trueno. Parece ser de que el carácter de Juan no siempre fue tierno y amoroso. Juan escribe una carta, posiblemente la primera carta, se le llama Primera Carta de Juan, capítulo 3. Y mire este verso 16 y 17. En esto hemos conocido el amor en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mira que este pasaje Juan nos está contando de lo mucho que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Nos ama muchísimo, que envió a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros. Si tú le preguntaras a Dios, ¿cómo yo te puedo corresponder a tanto amor, a tantos milagros que tú me haces diariamente? ¿Cómo puedo yo devolverte ese amor? Creo que aquí está la respuesta. En este pasaje dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Si queremos una respuesta de cómo nosotros podemos corresponder al amor de Dios, entonces sería esta: amar a nuestros hermanos. Ahora bien, esta palabra de amar a nuestros hermanos parece muy general, parece que es una palabra conocida, pero Juan sospecha de que nosotros podemos generalizar este amor y nos da algunas cosas específicas de cómo nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Lo primero que dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es interesante que esta palabra cerrar su corazón en el idioma es cerrar las vísceras, cerrar las entrañas. Para la cultura judía de la época, las entrañas o el corazón, las entrañas, es de donde salían todas nuestras emociones, ¿sí? Nuestros sentimientos. Entonces lo que Juan está diciendo es de que hay personas que cierran sus entrañas, bloquean sus emociones para con sus hermanos. Entonces Juan está diciendo de que es posible que nosotros podamos bloquear nuestras emociones, es decir, de que nuestras emociones por lo general son naturales. Cuando vemos a una persona en necesidad, cuando vemos a una persona que necesita alguna ayuda, nuestras emociones, nuestra empatía se despierta naturalmente, humanamente. Pero Juan está diciendo que tenemos la capacidad de cerrarnos a sentir empatía por esas personas. Es lo que Juan nos está diciendo. Para entender muy bien esto, vale la pena recordar el premio Nobel de Economía del 2002, Daniel Kahneman, que no es un economista, fue un psicólogo y se ganó el premio de Nobel de Economía. ¿Qué es lo que decía Kahneman? Kahneman decía de que él llega a la conclusión, lo obvio, lo que sabemos nosotros acá, de que las personas compran por emociones. O sea, somos impulsivos a comprar por emociones. Según Kahneman, nosotros tenemos un sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es rápido, intuitivo, automático. El sistema 2 es lento, analítico, requiere esfuerzo, razonamos. Para Kahneman,
lo que nos gusta, lo que nos llama la atención, lo que nos trae placer, nosotros lo compramos fácilmente. Pero lo que no nos gusta, lo que no nos llama la atención, lo que parece que no nos trae algún beneficio, nosotros tenemos la capacidad de razonarlo. Es decir, de que nosotros podemos bloquear nuestras emociones de empatía si pensamos y razonamos que esto no tiene ningún beneficio ayudar a esta persona. O podemos abrir nuestras emociones y atender las necesidades rápido si tenemos en cuenta de que amar a nuestros hermanos es la respuesta al amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Una idea genial. Cuenta la fábula que una rana salió del lugar donde habitaba y dijo que se iba a recorrer el mundo. No llevaba siquiera 2 horas de haber salido de su lugar de habitación cuando se encontró con un inmenso lago. ¡Wow!, dijo la rana, ¿cómo hago para pasar ese lago? Me ahogaré si no pienso rápido. En ese momento, 2 gansos volaron y se pararon al lado de la rana. La saludaron: señora rana, muy buenos días. Buenos días, les dijo la rana a los gansos. Imagínense esto: necesito atravesar este lago porque voy a recorrer el mundo. Los gansos se miraron y le dijeron: pero nosotros, ¿qué podemos hacer? La rana rápidamente dijo: ¿ven esa rama que está ahí? Dijo: claro. Cada uno de ustedes la va a coger de un lado con el pico y yo con mi boca la apretaré en la mitad y me atravesarán por medio del lago. De esa manera podré pasar al otro lado. Los gansos asintieron y dijeron: está bien, vamos a hacerlo. Cada uno cogió una punta de la rama y la rana con su boca apretó la rama en la mitad. Los gansos levantaron vuelo y la rana iba allí, colgada, pasando aquel lago. Pero ¿qué sucedió? En medio del lago había una pareja en una canoa. Cuando de pronto la mujer le dice al esposo: mira, mi amor, esos 2 gansos llevando esa rana, ¡qué idea tan genial! Esos gansos son increíbles para pensar en eso. Cuando la rana escuchó, sintió que su orgullo se levantó y dijo: yo fui la de la idea. Inmediatamente la rana cayó a la mitad del lago y perdió la vida. En muchas ocasiones nos pasa eso. Queremos sacar pecho, queremos que nos reconozcan, queremos decir que nosotros somos los de las buenas ideas, cuando eso puede ser algo contraproducente, como le pasó a la rana. Al abrir la boca, se suelta de la rama y cae de la altura donde la llevaban a la mitad del lago, donde se ahoga. Nosotros debemos tener mucho cuidado con ser o tener en nuestro corazón de pronto orgullo, ¿sí? Porque esto nos va a llevar a creernos más que los demás e incluso a que nos feliciten por cualquier logro que tengamos. Más bien, entendamos que debemos permanecer humildes para que Dios sea exaltado en nuestras vidas y también, como dice la palabra, para que Dios nos exalte. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Seamos humildes, mantengámonos firmes y Dios nos levantará y nos mostrará que somos en los demás alguien a quien imitar. Reflexionemos. Según Kahneman, también es conocido por esto, que él dice que si se te pierde un billete de 100,000, duele 2 veces más que si te lo encuentras. Parece que Kahneman dice de que nuestras emociones las podemos bloquear cuando algo no nos gusta, cuando algo lo sentimos como pérdida. En este sentido, cuando Juan dice que cerramos nuestras entrañas para ayudar a otra persona, parece ser de que razonamos de que ayudar a otros significa pérdida, significa que perdemos nosotros. Ahora, por eso Juan razona: ¿cómo puede morar el amor de Dios en una persona que cierra sus emociones a una persona que lo necesita? Claramente, porque un cristiano verdadero sabe de que en el amor de Dios está completo. Nunca hay pérdida para una persona que tiene el amor de Dios. Por eso, cuando una persona se cierra a otros porque razona
porque piensa de que pierde, entonces no mora el amor de Dios, porque una persona que tiene el amor de Dios nunca está en pérdida. Ahora, ¿cuáles son los razonamientos? ¿En qué razonamos nosotros cuando se trata de ayudar a una persona? Creo que nosotros debemos tener una perspectiva bíblica acerca de la pobreza y de la riqueza. Creo que muchas personas a la hora de razonar no piensan bíblicamente acerca de la pobreza. Piensan, por ejemplo, de que el que nació pobre se queda pobre. Entonces, cuando vamos a ayudar a una persona, este razonamiento lo tenemos en nuestra cabeza. El que nace pobre se queda pobre. Hay estudios acerca de esto. Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio también de un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Él tiene un libro que se llama El precio de la desigualdad. Él dice que el 90% de personas que nacen pobres se quedan pobres. Y después dice, y 90% de las personas ricas que nacen ricas se quedan ricas. Parece como un determinismo, como el que nace pobre se queda pobre. Entonces, por eso a veces nos niega ayudar a otros, porque pues el que nació pobre, por mucho que lo ayudamos, siempre se va a quedar pobre. Ahora, la Biblia no es tan fatalista. La Biblia habla de ese 10%. La Biblia dice que Dios te ha dado capacidad para hacer riquezas, te ha dado habilidades, dones, te ha dado estrategias para que tú crezcas económicamente. No necesariamente el que nace pobre económicamente se quedará pobre económicamente. No, Dios te ha dado habilidades para crecer. Hay otras narrativas, por ejemplo, a veces se dice de que el que es pobre a causa de la explotación de los ricos. ¿Cuál es la solución? Tener Robin Hood, donde le robemos a los ricos o quitemos a los ricos para a los pobres, ¿sí? Entonces, esto a veces lo razonamos y esto no nos ayuda a ayudar al pobre, porque pensamos de que este pobre se está aprovechando de los recursos, porque se está aprovechando de los ricos. Ahora, la Biblia dice que sí que hay poderes políticos, malas administraciones políticas que empobrecen ciudades, que empobrecen naciones, pero no necesariamente sí. En la Biblia vemos personas muy ricas como Abraham, como Job, como Jacob. Son personas muy ricas que no fueron a costa de los pobres. Y ahora vemos pobres que nacieron en un pesebre y se volvieron ricos, porque esto no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué quiero decir con esto? De que a veces razonamos para ayudar al pobre, tenemos todo tipo de razonamientos que nos impiden que desbloqueemos nuestras emociones de empatía para esas personas. Ahora bien, necesitamos una perspectiva bíblica acerca de la pobreza y la riqueza. En el Edén, cuando nosotros como seres humanos pecamos frente a Dios, cuando rompimos esta relación con Dios, es como si fuera una piedra que cayó en el Edén y esa piedra empezó a hacer olas y empezaron a afectar por lo menos 4 áreas de nuestras vidas. Este pecado con Dios afectó nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, o sea, tenemos miedo de acercarnos a Él. 2, afectó nuestra vida social o psicológica, podría decirse. Nos dio miedo, nos escondimos, afectó nuestra vida social, nuestras relaciones familiares, pero también afectó lo físico, por eso hay hambres, desastres naturales, enfermedades. Ahora bien, Jesús no solamente vino a restaurar nuestra relación con Dios, la vida espiritual, o nuestra vida psicológica, nuestros miedos. Tú vas a ver a Jesús haciendo milagros, milagros de multiplicación de los panes, milagros dando comida, milagros involucrando a sus discípulos en ayudar a otros. Es decir, de que para nosotros como cristianos es muy importante involucrarnos en este plan de restauración de todas las cosas. Es decir, que si Jesús viene a restaurar lo espiritual y lo psicológico, también nosotros como discípulos tenemos la tarea de restaurar lo social y lo físico, lo material, resolver el hambre, resolver la enfermedad. Por eso la invitación de nuestras vidas como cristianos es amar al otro como Jesús nos amó a nosotros. Con el tema que nos comparte el pastor Jonathan, podemos entender cómo el apóstol Juan, él nos decía ahí lo que dice la palabra, el apóstol del amor, el discípulo amado. Él pues no fue así siempre, como dijo el pastor, sino que fue alguien que fue llamado también hijo del trueno, o sea que era una persona de un carácter fuerte, pero la transformación que tuvo por medio de recibir a Jesús en su vida
hizo que él y su corazón fueran transformados en dar amor. Y habla de ese amor que sale de adentro, ese amor de las entrañas, ese amor que se puede comparar, como decía, con algo que abraza, con algo que abriga, con algo que sostiene. Es importante entender ese amor porque ese amor es el que trae Cristo a cada una de nuestras vidas. Vamos a unos pequeños comerciales y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que he preparado para compartir con ustedes lo he titulado Avanzando hacia la meta. Quédese con nosotros. Los seres humanos, Dios nos creó pensantes, nos dio un alma, un espíritu dentro de un cuerpo. Y el propósito de nuestra vida lo podemos trazar cada día de nuestra vida, pero también podemos enfocarnos hacia el futuro. Proseguir hacia ese sueño que tenemos, proseguir hacia ese llamado que se nos ha hecho, o proseguir hacia esa carrera que hemos empezado. Es muy difícil e incomprensible jóvenes que comienzan una carrera, 2 semestres se retiran, empiezan otra, 1 semestre se retiran. ¿Por qué? Porque no han decidido o no han definido en su corazón, en su mente y en su alma hacia dónde quieren ir. ¿Cuál es el propósito de su vida hacia el futuro? Hay una palabra que nos lleva a entender que el apóstol Pablo tenía un llamado de parte de Dios y tenía un futuro trazado en su corazón. Y él quería avanzar hasta llegar a la meta. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, en los capítulos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está hablando en el primer versículo que leímos, el versículo 12, donde dice, no que lo haya alcanzado ya. O sea, no hemos alcanzado todavía el propósito que tenemos en esta vida. Puede ser de estudio, puede ser laboral, puede ser espiritual. Depende de cada llamado que cada uno tenga. ¿Sí? Hay personas que se preparan para ser los mejores abogados, otros se preparan para ser buenos contadores, otros para ser ingenieros, arquitectos, pero otros hemos sido preparados para ser con excelencia pastores del Señor, pastores en la tierra, personas que guían a otros en un propósito. Y ese llamado que tenemos lo ejecutamos en medio de nuestro caminar diario. Y Pablo lo dice de una manera muy exacta, dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar, asir, agarrarme de aquello por lo cual también fui agarrado, tomado, asido por Cristo Jesús. O sea, nosotros vamos en un proceso de transformación y cambio en nuestra vida y a medida que avanzamos, vamos enseñando a otros también ese proceso. Y luego dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás. Qué interesante lo que Pablo nos dice acá. Debemos olvidar aquello que de pronto nos ha herido, nos ha lastimado y soltarlo, dejarlo atrás. ¿Por qué? Porque eso nos puede detener en el avance que tengamos hacia la meta que nos hemos propuesto. Y el apóstol Pablo lo dice. Dice que dejando atrás las cosas que, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Cuando vemos a una persona en una maratón, hay un lugar que se llama punto de salida o salida. Pero después de que salen a correr o salen a ejecutar la carrera, sean los 2.000 metros, sean los 5.000, sean los 8.000, una maratón que los va a llevar luego a ese mismo punto, pero ya no es la salida, sino que se llama meta. Entonces, tenemos una meta en nuestra vida
que puede ser en el mismo lugar donde partimos, pero ya hemos recorrido un espacio, un tiempo y un proceso. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que lo que queda atrás se deja atrás, pero nos extendemos hacia adelante. Y luego en el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos estancarnos en nuestra vida. No podemos tampoco estar empezando a dar círculos en un solo lado donde no podamos avanzar. Necesitamos empezar a mirar dónde está la meta que hemos trazado en nuestro corazón, dónde está la meta que Dios nos ha puesto también para que vayamos hacia ella. El llamado que tenemos de parte del apóstol Pablo es que no podemos quedarnos parados, estáticos. ¿Por qué? Porque las aguas que se quedan estáticas se pudren, se dañan, se infectan. Por eso tienen que correr. El agua que corre lleva vida, pero la que se estanca se muere. Por eso necesitamos nosotros también mirar hacia qué meta hemos trazado nuestra vida y seguir avanzando hasta que alcancemos el propósito por el cual hemos sido llamados a esa meta. Amor entrañable. Cuando estaba joven, bueno, más joven, me gustaba mucho, o todavía me gusta mucho el rap, el hip hop. Todos estos cantantes me parecen con un talento maravilloso de improvisación, de pensar rápido. Y eso para mí es una maravilla. Y en ese entonces, y todavía hay un cantante, se llama Vico C, es un cantante cristiano, rapero. Y a través de sus canciones, son canciones que hacen una crítica fuerte que nos despierta a nosotros. Y en una de sus estrofas de la canción dice Vico C, mi hermano, usted que dice ser cristiano, cuando ves un vagabundo, ¿por qué no le das la mano? Le dices de lejitos, Dios te bendiga, pero no sacas ni un pesito para llenarle la barriga. Mira, te están mirando desde arriba. El evangelio no se trata de gastar saliva. Si quieres que te escuchen, tienes que darles vida y darles un buen abrazo, aunque esté muriendo de sida. Mira que Vico sí hace una crítica, porque él observa en nuestras culturas cristianas que parece ser de que a la hora de nosotros ayudar a una persona solamente le decimos Dios te bendiga, Dios te guarde, déjame orar por tu vida, pero no involucramos nuestros recursos para ayudarle, nuestros recursos de talento, nuestros recursos materiales para ayudar a esa persona. ¿De dónde sale nuestra motivación para involucrar toda nuestra vida para ayudar al otro? Sale en la medida que entendemos lo que el pasaje nos está diciendo. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es decir, ¿de dónde sale nuestra motivación para ayudar a nuestros hermanos? Sale en la medida que cada uno de nosotros conocemos, nos admiramos, reconocemos el amor de Dios en nuestras vidas. Reflexionemos. Todos hemos sido llamados para avanzar. Desde que nacemos empezamos a avanzar en estatura, empezamos a avanzar en la forma de hablar, empezamos a tener siempre avances. Dios nos creó con ese propósito de ir avanzando en todas las cosas. Y el apóstol Pablo nos hace una referencia en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 24 al 26. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. El apóstol Pablo nos está hablando claramente de que tenemos un propósito al avanzar en nuestra vida. No lo hacemos solo por correr. Cuando los corredores, nos dice él, corren en el estadio, dice que la verdad corren para llevarse un premio, pero uno solo lo alcanza. En esta carrera de la vida que llevamos, Dios nos promete premios a todos los que alcancemos la meta. Por eso caminamos en ese propósito. Seguimos ese proceso
que el apóstol Pablo dice. Dice, y todo aquel que lucha se abstiene. Y los que corren, los corredores, los atletas, los pesistas, los luchadores, los boxeadores, los futbolistas, se abstienen de muchas cosas. ¿Por qué? Porque quieren ser los mejores en lo que hacen. Porque quieren alcanzar el propósito que han tenido en su corazón desde pequeños. Muchos han dado testimonio a través de las redes sociales, jugadores que ya están pensionados o que ya están por fuera, están diciendo, no, yo desde pequeño tenía un sueño, jugar en el Real Madrid, jugar en el Barcelona, jugar en un equipo grande. ¿Y qué hicieron? Pensaron, decidieron y avanzaron. Y ese es el llamado que se nos hace a nosotros, de seguir avanzando. No podemos pararnos, no podemos estar quietos, tenemos que ir avanzando cada vez más. Como avanza nuestro cuerpo, sabemos que llega un punto donde avanzamos, que llegamos a esa meta, pero luego el cuerpo, seguimos avanzando, pero ya hacia una vejez, ya hacia una quietud, ya no es la misma fuerza que teníamos antes, pero seguimos avanzando. Y el apóstol Pablo lo dice de esa manera, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, hay un propósito. Y eso es lo que Pablo nos dice. Hay un propósito con el avanzar, hay un propósito con el correr. Y luego nos dice en el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. O sea, Pablo nos deja ¿qué? Un derrotero a seguir, nos deja un modelo de vida y nombra a Cristo. Pero dice, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Entonces, ¿el proceso cuál es? Que nuestra vida avance así como la de Cristo avanzó. Sabemos que cuando el Señor Jesús vino a la tierra, tenía un propósito mayor, entregar su vida por cada uno de nosotros. Y su final sabemos que fue la cruz. Allí murió, pero también dice que al tercer día resucitó y nos dio una vida nueva. Luego, Pablo le habla a Timoteo también, en la segunda epístola a Timoteo, el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, Timo, yo he corrido, yo he avanzado. ¿Y qué he hecho? He alcanzado, dice el apóstol Pablo. He peleado esa buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estaba a punto de ser sacrificado. Lo iban a matar. Estaba condenado a muerte. Pero ¿qué dijo? He hecho todo lo que me correspondía hacer, porque imité a Cristo. Así que estoy ya listo para irme. Que cada uno de nosotros, cuando llegue ese momento, podamos decir, he corrido con verdadera fe, he creído lo que Dios me dijo, he peleado y he alcanzado la meta. Así que estoy listo para ir al encuentro con mi Señor. Cada día de vida que Dios nos regala es un proceso con un propósito, avanzar hacia esa meta, avanzar en los estudios, avanzar en el trabajo, avanzar. Nunca nos quedemos quietos, nunca nos paremos, nunca nos rezaguemos, sigamos adelante, porque como dijo Pablo, el Señor nos tiene reservada una corona de victoria para todo aquel que alcanza la meta. Amables televidentes, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión de Reflexiones. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir con nosotros esta media hora en la Palabra de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo.